Antes, lo primero es esto. Aquí, uno de los objetivos de Arcadia, pues, es compartir información que no suele ser compartida en otros lugares. Empecemos por el contexto. Ya se sabe mucho, por ejemplo, la existencia, o ha sido difundida la existencia de la llamada Asociación Económica Integral Regional, en español, en inglés, el famoso RCEP. Esto en el sentido de que el RCEP comporta el mayor tratado comercial del mundo, que es el que se está consolidando en el mundo asiático. Vean ustedes la vecindad de China con el mar, el océano Pacífico, comporta 15 países: Australia, Myanmar, Brunei, Camboya, China, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues se sabe, pero vean, hay aspectos que hay que hilvanarlos porque son no muy conocidos. El RCEP, más o menos, y esto no lo he escuchado de ningún analista, el RCEP comporta aproximadamente un tercio, que el RCEP comporta aproximadamente un tercio de la economía mundial en cuanto al Producto Interno Bruto. Eso se sabe. Lo que hemos visto aquí, vean, aquí yo les comparto una captura de pantalla de un artículo que escribí hace algún tiempo, es que en realidad ese tercio se comparte con otros dos proyectos muy relevantes. Uno de ellos es muy desconocido, el BEAMS, B-E-A-M-S, el acrónimo BEAMS. Aquí lo puse yo, vean, así como John O'Neill fue el arquitecto de los BRICS, originalmente del BRIC, luego de los BRICS, ya saben, este economista británico que en su momento trabajó en Goldman Sachs. Es muy desconocido Jaroslav Lisobolik. Vean, aquí les puse rapidísimo, destacamos de manera muy preponderante la superarquitectura propuesta por el economista Jaroslav Lisobolik, cuya formidable como motor de la integración de los BRICS Plus, a saber, el de la primera gran integración metaregional de proporciones titánicas, cuya formidable concreción llegaría a representar no solamente la unión de los enormes bloques de la antihegemonía occidental, sino el paso gigantesco a un nuevo modo de ser de la civilización humana. El nombre, el proyecto que recibe el nombre de los BIMS. Es decir, aquí ya no estamos hablando de regionalismos económicos. Eso claramente se sabe. Estamos hablando de algo que va más allá, los metaregionalismos. No es algo que yo haya inventado, lo inventaban los economistas rusos. Este es el autor principal, Yaroslav Lisobolik. Y entonces esta metaregión, pues es la suma de regiones económicas. La más destacada es esta que les digo, que se llama BIMS, B-E-A-M-S, que es la suma, el acrónimo de estos acuerdos económicos, el BIMSTEC, luego la Unión Económica Euroasiática, la Unión Africana, el Mercosur y la Organización de Cooperación de Shanghái. Y vean aquí lo que yo estuve estudiando, pues es que ya haciendo las cuentas, representa el 27.4% del PIB mundial, 66% de la población, pero bueno, yo me quedo con que es también un tercio, como el RCEP. El RCEP es un tercio, los BIMS es un tercio, y creo que ustedes ya estarán intuyendo cuál es el tercer bloque, naturalmente, que es Norteamérica. Es decir, Norteamérica es un proyecto económico demasiado importante que equivale justamente a estos proyectos o megaproyectos que desde un punto de vista geopolítico van a representar la distribución tripartita económica del mundo en caso de que no haya una guerra termonuclear, que es a lo que aparentemente, es decir, a este arreglo pacífico, es hacia lo que apunta la labor que ha hecho formidablemente China. Recientemente la estabilización de Medio Oriente, que es todo un tema, pero no nos desviemos. Entonces, es importante que se sepa este de acá, BIMS, muy relevante, y también pues que conozcamos también otros economistas, Lisobolik en este caso. Y aquí esto es el que escribí yo, vean, en términos de cuota de mercado global, notamos que los tres grandes megabloques que hemos detectado son el RCEP, Norteamérica y BIMS. Cada uno tienden
a representar cerca de una tercera parte del PIB mundial. Ya ven que la economía mundial, mutatis mutandis, pues es de 100 millones de millones o billones, que en inglés se dice trillions. Está ya un poco más, pero bueno, aproximadamente son tercios. Cifras aproximadas a 2022. Aquí, bueno, es muy importante darle crédito al doctor Jalife, que sí claramente afirma sobre el RCEP. Vean, 30% del PIB mundial. Y sobre Norteamérica, esto de acá, el PIB conjunto para 2022 de Norteamérica es uno de los principales, lo que decíamos, en la competencia regional de los bloques geoeconómicos del planeta, con un total de 28.8 billones de dólares, trillions en anglosajón. Bueno, pues ahí está. Esos son los tres bloques que vamos aquí a analizar. Es importante que se sepa. Aquí quizás habría que decir algo muy, muy rápido. Vean, en los BIMs está la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que está China, y en el RCEP, pues también está China. Ustedes podrían preguntar muy válidamente, ¿no está repitiendo China? La respuesta es sí. Lo que pasa es que no he contado aquí el valor de la economía de Europa, para que no se desbalancee. Más o menos el PIB de la Unión Europea, si no me equivoco, andará por ahí de los 17 trillions, con lo que se nivela el bloque de Norteamérica. Espero haberme dado a entender. Entonces, eso es importante comentarlo, porque se suele pasar de vista. Entonces, obviamente que este paper salió en el portal célebre ruso, que es todo un think tank, un centro de pensamiento conocido como el Club Valdai, que por cierto es uno de mis favoritos, muy completo, y tienen pues reuniones anuales, son muy prolíficos y son gente muy talentosa. Bueno, vean, entonces aquí vamos a proceder en este segundo momento a darle el giro geopolítico a lo que acabo de comentar. Este señor Robert Kaplan es alguien muy interesante porque se suele decir que Kissinger es, digamos, o quizás el último geopolitólogo o geoestratega de Estados Unidos, y no es cierto. Yo considero a Robert Kaplan el verdadero artífice de mucho de la política exterior de Estados Unidos actualmente. Esta es una entrevista que le hacen en este portal canadiense, The Globe and Mail, y aquí pues es importante mencionar a nivel geopolítico lo siguiente, que era un poco lo que yo quería también compartir. No lo he dicho más que de pasada en el curso, pero es algo muy interesante porque, como ustedes saben, en el curso pues hemos visto la teoría del Heartland de Mackinder y del Rimland de Spikeman. Menos conocida es esta idea que Kaplan deriva de Spikeman. Ya saben, Spikeman, el gran artífice del concepto del Rimland, que complementa el Heartland de Mackinder. Ahorita vamos a ver el mapa, pero vean, quien habla de que el mar meridional de China, aquí les puse el mapa, es este de acá. El mar meridional de China es una de las zonas geopolíticas más importantes. Y dice Kaplan, el mar meridional de China es para China lo que el Gran Caribe fue para Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX. Estados Unidos se convirtió en una gran potencia geopolítica dominando el Caribe, o el Gran Caribe. El Gran Caribe es el Golfo de México y el Caribe. Una vez que pudo hacerlo, pudo dominar el hemisferio occidental. Y una vez dominado el hemisferio occidental, pudo afectar el equilibrio de poder en el hemisferio oriental, en Eurasia, que fue de lo que trataron las guerras mundiales y la Guerra Fría. Ahora vamos a explicar lo anterior con un mapa, porque esto que acabo de decir es una cosa muy brillante por parte de Kaplan, pero que se entiende mucho mejor con el mapa. Entonces vamos a continuación con el mapa. Esta es la teoría del Heartland. Bueno, el mapa del Heartland. Vean, en naranja ahí se ve claramente, y en amarillo el Rimland. Aquí lo interesante de la teoría del Heartland, pues es en el ámbito clásico, que ya saben ustedes, quienes me han escuchado, que no es mi teoría favorita,
Mackinder, pues no es como, yo no lo entronizo. Hay quienes sí, pero bueno, yo estoy más como del lado de Spikeman o de Kaplan en el sentido de la teoría pura, en el que, vean, recuerden ustedes que, y aquí está en estas diagonales rojas, Europa del Este. Si ustedes recuerdan los principios del Heartland, es quien domine Europa del Este va a dominar el Heartland. Quien domine el Heartland va a dominar la isla mundo, que yo creo que es esto que se ve con dentro de las líneas negras, punteadas negras, ¿no? Y quien domine la isla mundo va a dominar el mundo por extensión, dado que es la mayor entidad geográfica con recursos naturales y de territorio, de espacio. Aquí lo que es muy brillante por parte de Kaplan es recordar que esto no es exactamente así, porque vean, ¿de qué trataban la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues está Europa del Este, ubicada en esta parte de acá. Quien controle la intención, pues era justamente controlar el Heartlands para controlar, vean, vamos a llamarle por ahora el flanco asiático. Supongamos que Alemania hubiera ganado. ¿Qué hubiera hecho Alemania? Ganando en Moscú, extenderse por el Heartland para extenderse a India, China y respetando también ahí un poco también el ámbito de Japón. Recuerdan que lo vimos con Haushofer. Pero justamente con esa extensión se llegaba desde Europa hasta el flanco asiático. De eso trataban las dos guerras mundiales. ¿Y qué dice Kaplan? Quien gobierna el Gran Caribe, es decir, el mar, el Golfo de México y el Caribe, va a ser capaz de dominar, aquí les puse el mapa, quien domina esta región de aquí, que estoy señalando con el mouse, va a ser capaz de interconectar con Brasil y el Amazonas, y dominando el Amazonas a través de Venezuela y Colombia, Venezuela y Colombia se llega a través del dominio de toda esta parte marítima, pues va a tener el control de todo el continente. Y dice Kaplan, haciendo eco de Spikeman, quien controla el continente americano va a tener la capacidad de incidir en el flanco asiático, que es de lo que trataron las guerras mundiales. Obviamente que como Kaplan da un énfasis a la parte de la talasocracia, del comercio marítimo, obviamente que él está pensando que esto se va a hacer a través de las vías, del dominio de las vías de comercio marítimas, en gran medida. Entonces, vean ustedes qué interesante, cómo esto de algún modo cambia el pivote teórico del típico Mackinder al más reciente y todavía vivo, Robert Kaplan. A mí eso se me hace fascinante. De hecho, más adelante vamos a hacer unos cursos sobre él, porque acaba de sacar libro, ¿eh? Acaba de sacar libro, y muy interesante cómo ahí él habla también del ámbito, el ámbito de Medio Oriente en el Rimland. Entonces, eso es importante que se sepa, porque pues es la venganza de la geografía, como él le llama. No es nada más controlar Eurasia, es también tener un continente óptimo en los múltiples niveles cuando estamos hablando de América y particularmente pues de Norteamérica. Bueno, vamos a proseguir. Eso es muy interesante. Ya de entrada, cuando hablamos del ámbito de la geografía, recuerden que a veces la geografía sobrepasa el conocimiento de otra índole. Es decir, los axiomas geográficos siguen primando en las relaciones internacionales, guste o disguste. Eso hay que saberlo admitir, y el mismo Bismarck lo decía. La geografía es destino. Pero bueno, vamos a continuar aquí, pues esto es un poco la teoría y vamos a ir poco a poco aterrizándolo y ver cómo funciona. Pero antes de pasar a las noticias, vean ustedes, vamos a ver rapidísimo este otro libro. Bueno, no lo vamos a ver, vamos a leer la diapositiva, nada más lo vamos a referir, a señalar. Este libro de Robert Pastor,
un internacionalista que pues falleció en 2014, muy célebre por su concepto de Norteamérica. Y es un poco la imagen que les envía al grupo. Vean, para el éxito futuro, dice Robert Pastor, es necesaria una visión de América del Norte como comunidad, en la que todos tengan interés en el éxito de los demás. Ayudar a la economía mexicana es beneficioso para la economía estadounidense, pues esto lo escribió por ahí el 2011. Una comunidad norteamericana requiere una perspectiva diferente de los vecinos. El crecimiento de México a través del libre comercio puede animar a otros a unirse. Establecer una verdadera comunidad puede ayudar a afrontar los retos de seguridad. Y en rojo, lo más importante, ver a los vecinos como socios y no como enemigos potenciales. Aquí es importante recordar algo fundamental. Recordemos cuando Donald Trump se encerró en su proteccionismo y empezó a establecer aranceles, también llamados tarifas en español, por un cognado de ahí del inglés al español, al comercio. Si recuerdan ustedes, incluso ahí, pues aranceles a las a China, bueno, a todo lo que se compraba de China, etcétera, y regresar un poco a ese proteccionismo de los padres fundadores de Estados Unidos. Eso es importante que se recuerde, y México pues no fue la excepción. Ahí pues muy hábilmente los chinos nada más devaluaron su yuan para potenciar las exportaciones, neutralizaron a Trump, pero es un poco la idea contraria, en el sentido de que con los acontecimientos que sucedieron después el mundo cambió de manera inevitable, pues ahí estamos al corte de caja, ¿no es cierto? Vean, ver a los socios, a los vecinos como socios y no como enemigos potenciales. Este fue una noticia que salió del primer discurso o vamos a llamarle discurso público de Biden en cuanto a lo que iba a representar su política exterior. Y vean, aquí creo que se los puse acá respecto a China, aquí más o menos en la parte inferior. Vamos a competir desde una posición de fuerza al construir de nuevo mejor, ya saben, el típico Building Back Better en casa y trabajar con nuestros aliados y asociados, ¿no? Partners. De aquí yo les puse a la izquierda, vean, esta es la definición de nearshoring, solo que está implícita. Espero que sí, creo que sí me estoy dando a entender, ¿no es cierto? Es decir, hubo un matiz de Trump a Biden. En el momento en que el COVID irrumpió en las cadenas de suministros y en un momento posterior, cuando Estados Unidos tuvo que reajustar por la escasez de cadenas con el nearshoring, se acabó el proteccionismo de Estados Unidos y entramos entonces de lleno al concepto de Norteamérica que tanto había profesado Robert Pastor. Esto es importantísimo decirlo porque en un hipotético caso de que regrese Trump el próximo año, no va a ser nada sencillo que regrese a la política proteccionista porque ya estamos en eh, en el concepto de Norteamérica. O sea, ya estamos incrustados en Norteamérica desde el COVID. Eso es muy interesante. Por eso yo hablo, cuando surgen estos temas, de soberanía mixta. Es decir, México, después del COVID, del 2020 para acá, estamos en una soberanía mixta, en el sentido en que tenemos nuestro manejo administrativo local, pero en interdependencia con los sucesos más recientes en relación a Estados Unidos, a partir del COVID, la integración de Norteamérica. Esto espero que sí me esté dando a entender porque es muy relevante. ¿Y por qué es muy relevante? Porque si regresa Trump, ya no va a poder poner tarifas tan fácilmente. Ya está todo el andamiaje
de Norteamérica operativo. Entonces, de no haber existido el COVID, pues habría que haberlo inventado, porque ayudó a reorientar la economía internacional en, en ámbitos no nada más regionales, sino también su complemento metaregionales. Eso es importante que lo veamos con esa perspectiva de Robert Pastor. Entonces, desde el punto de vista pragmático, guste o desguste, ganó su concepto de Norteamérica. Y esto lo digo porque la semana pasada estábamos hablando de lo contrario, de México y su relación con Latinoamérica, que al final vamos a hablar un poco de eso, para retomarlo. Bueno, vean, entonces aquí entramos de lleno al nearshoring, dicho lo cual, la transición a energías renovables en el auge del mundo multipolar gira en torno a dos nociones fundamentales: la seguridad energética nacional y el fortalecimiento de las cadenas de suministro a través de su regionalización o nearshoring. Así lo han comprendido grandes superpotencias como Estados Unidos y China en su carrera por la supremacía tecnológica. No podría entenderse de otro modo esta visita, de la que voy a hablar ahorita, del secretario de Estado Anthony Blinken a suelo mexicano en el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Esto fue el año pasado, el lunes 12 de septiembre de 2022, aproximadamente hace un año. Es claro para Washington que la crisis de la COVID-19 y la guerra en Ucrania comprometen ya no solamente su desarrollo económico, sino su propio grito existencial como centro de sentido y fundamento de la democracia en Occidente. Entonces, para que vean cómo es una cuestión también de seguridad energética nacional, en el caso de lo que veremos a continuación. Y a veces se nos olvida, a ver, ¿quién se acordaba? Yo les pregunto, ¿quién se acordaba de que Blinken estuvo el año pasado firmando aquí cuestiones relacionadas al nearshoring, ¿no? Pero bueno, aquí sí tomamos registro, yo sé que ustedes también, pero lo estamos aquí viendo en su contexto. Entonces, este señor del portal, o es más bien la periodista Colin Chang, refiere que al día siguiente de su visita en la capital mexicana, vean qué interesante y qué importante, Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, viajaron estratégicamente al centro de nanotecnología BIRC de la Universidad Purdue en la ciudad de West Lafayette, Indiana, en compañía del gobernador Eric Holcomb, el senador republicano Todd Young y el rector universitario Mitch Daniels. El objetivo fue promover el desarrollo de un ecosistema productor de semiconductores, piezas tecnológicas de altísimo nivel indispensables para el desarrollo computacional 5G y militar, misiles hipersónicos de vanguardia. La promoción de dicho sector con la inversión por 52 mil millones de dólares es el resultado de la recientemente aprobada, recuerden ustedes cuando se aprobó el Acta de Chips y Ciencia para Indiana, estado que aspira a ser uno de los enclaves principales en el desarrollo de los cotizados semiconductores. Es decir, los semiconductores son uno de los pilares del nearshoring. La seguridad, pues vamos a llamarle tecnológica de Estados Unidos, para competir con China. El nearshoring en gran medida es para competir con China, pero esto a partir del COVID. Una traducción política relevante podría ser el periodo de Trump borrado de un plumazo con todo esto. No sirvió de nada y quedó como un presidente de 4 años, como Jimmy Carter, que ya ven que en Estados Unidos, pues eso es como una gran ofensa, ¿no? Interesante. Pero bueno, el próximo año quizás regrese él o algún trompista. Yo no descartaría, si me permiten adelantarlo, yo no descartaría que incluso algún trompista, piensen ustedes en Elon Musk, se pueda andar candidateando en un evento sorpresa. Él tiene todo el perfil, Elon Musk, como que ya le vi ganas de candidatearse. Ya ven que recientemente estuvo ahí en la frontera de México. No sé si se enteraron.
Entonces, ya más que Trump, el tema ahí, pues, a seguir es a su vez el trumpismo. Muy interesante. Y bueno, ya tienen la red social, ¿no? Para eso compraron Twitter, justamente, para reconfigurar el juego electoral del próximo año. Eh, y ya ven que remodelaron el algoritmo de Twitter, de ex Twitter, ¿no? Todo esto está interconectado. Bueno, vean, las recomendaciones de Eric Schmidt. Es necesario contextualizar estos hechos en el marco de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Seguridad Nacional e Inteligencia Artificial de Estados Unidos en su reporte de 2020, creada en 2018 y presidida por el anterior mandamás de Google, Eric Schmidt. Pasó de Google a esta comisión. Las conclusiones de dicho documento, en síntesis, que por cierto ya lo borraron de internet, yo por ahí lo descargué. Las conclusiones de dicho documento, en síntesis, dan cuenta del atraso estadounidense respecto a la investigación, financiamiento y producción de los componentes microelectrónicos necesarios con los cuales competir con potencias revisionistas como China. Y ya saben ustedes, las empresas más importantes en la producción de estos semiconductores son TSMC, Intel y Texas Instruments. Entonces, obviamente que, como ya algunas personas conocen, un aspecto de proyectos en México como el del Istmo de Tehuantepec, pues tiene que ver con los semiconductores. Bueno, esto lo vamos a ver en un momento más. Aquí tenemos una alianza de la que nadie habla, de bajo perfil, llamada Chip 4, que es, yo le llamo la estrategia en el Pacífico Extended Edition. Por su potencial tecnológico, destacamos en primer lugar el caso de Sur Corea. Estamos hablando de competir en semiconductores, pero no me he salido del tema. Ahorita vamos a conectarlo con todo lo que dijimos previamente. Cuyas imprescindibles empresas en la producción de semiconductores, Samsung y SK Hynix, se han vuelto parte de los esfuerzos de Estados Unidos de regionalizar la producción. Es decir, el nearshoring también para volvernos una región de producción de semiconductores. Así lo comentan Yang Chan y Amy Hong de este think tank K. Ejemplo de ello es el ofrecimiento a Samsung de abrir una planta en Taylor, Texas, impulsada con un monto de $3,000 millones. Por otra parte, la Asociación Industrial de Semiconductores reportó en 2021 que la cuota de capacidad global de producción de este sector estratégico cayó en Estados Unidos en las últimas 3 décadas de un 36% en 1990 a un 12% el año pasado. Esto lo escribí hace unos meses y ya ven, al corte de caja del día de hoy, pues ya se sabe que los celulares de Huawei son mejores que los de Apple. No sé si se enteraron de eso. Aunado a ello, es necesario referir la creación de la iniciativa tecnológica Chip 4, de la que nadie habla, conformada por Estados Unidos, Taiwán, Japón y Sur Corea, lo que puede interpretarse como el esfuerzo de contener a China en este sector, cuyo complemento geopolítico bien podría ser la conformación conceptual del diálogo estratégico Quad, esta alianza constituida por, ya saben, Australia, India, Japón y Estados Unidos, que en gran medida está diseñada para contener en el Pacífico. Retornamos al tema que veníamos diciendo. Mucho de esto tiene que ver con relocalizar producción de semiconductores en Estados Unidos, que es un rubro estratégico, y a la vez contener en Pacífico, en el Océano Pacífico, como aquí lo estoy intentando demostrar con esta asociación Chip 4 y el Quad. Entonces, se vuelve imprescindible entender qué significa los mares en el Pacífico para China y por lo tanto el aspecto marítimo. Y aquí lo vamos a ver de nueva cuenta. El mar meridional, ya he dicho lo cual, el mar meridional de China no es menos importante para China, así como el Gran Caribe para Estados Unidos. Si China consigue dominarlo, podrá acceder al Pacífico
y a través del estrecho de Malaca al Océano Índico, que es el estado interestatal de la energía mundial, ni más ni menos, que lleva todo el petróleo y el gas natural de Oriente Medio a las zonas pobladas de Asia. Así que esto es realmente importante, dice Robert Kaplan. Además, si China consigue dominar el mar de la China meridional, bueno, finlandizará, es decir, volverá vasallos a países como Vietnam y Filipinas, lo que afectaría a todo el equilibrio de poder en Asia. Aquí el nombre es el contencioso del Pacífico y por lo tanto el control de las rutas marinas y por todo lo que hemos visto. Entonces ya nos va haciendo sentido de qué va la talasocracia de Robert Kaplan y bueno, también todo lo que se ha referido a partir de ello. Bueno, aquí vean este de la jornada, tan solo para el caso de México, la banca de inversiones JP Morgan calcula que el efecto nearshoring podría aumentar su PIB en 2.6 puntos porcentuales y significar un aumento de entre 80 y 170 mil millones de dólares a las exportaciones mexicanas. Y ya cuando esto lo vamos manejando desde nuestra óptica, pues ahora sí que nos convino la guerra comercial entre Estados Unidos y China desde Trump. Es decir, gracias a ese fenómeno, México se ha estado consolidando en múltiples niveles. Hemos atraído inversión china, inversión europea, el desarrollo a partir propio con los proyectos de infraestructura, y se está notando, yo que sigo las noticias todos los días, a mí me llega, como a muchos, ¿no? El reporte de todas las portadas eh, pues más importantes, y sí, uno lo va checando en los periódicos de economía. México está, ahorita creo que estaba cerca del, si me equivoco, por favor, corríjanme, creo que estaba por el 2.5, casi 3% de crecimiento del PIB. Eso es, pues, ya es casi un milagro, ¿no? Entonces, en esencia, pero todo esto es desde Trump, que empezó la guerra entre Estados Unidos y China, ha beneficiado a México. Y aquí vean, JP Morgan pues hasta calcula cuánto va a crecer el PIB de México. Y va a seguir yo creo que creciendo, ¿eh? Si se consolidan proyectos ferroviarios también, como veremos a continuación. Bueno, aquí un artículo que saqué, Journal, ya ven que aquí hacemos, quienes no conozcan la dinámica de estos talleres, jalamos noticias de portales como el Financial Times, Bloomberg, algunos gratuitos, libros, incluso estos que son artículos académicos. Esto también es importante, intentamos verlo desde ese punto de vista académico también, o sea, periodístico, académico y holístico. Aquí encontré este artículo que analiza la deslocalización, bueno, y propone un marco conceptual y examina cómo los acontecimientos recientes, lo que decíamos, la COVID-19, y vean, esto es muy interesante, las tecnologías de la industria 4.0, así le llaman, industria 4.0, pueden influir en el reshoring y el nearshoring. Lo interesante aquí es lo siguiente, los autores encuentran limitadas las capacidades de nearshoring en países de América Latina y el Caribe, excepto México, y destacan los puntos fuertes y débiles de la región para atraer futuras deslocalizaciones. Los autores concluyen que aunque México está desempeñando un papel significativo en el nearshoring, aún está lejos de desplazar a China, y la región necesita mejorar la infraestructura logística y digital para atraer potenciales actividades de nearshoring, es decir, traducción, esto apenas está comenzando. Para que vean también cómo los académicos lo han visto muy bien. Aquí este artículo que me costó trabajo conseguir, les cuento que para encontrar este artículo tuve que usar un VPN, no sé si ustedes conozcan, pero es así como una especie de hack para entrar, es que no me dejaba entrar a Google a este artículo, entonces tuve que entrar ahí haciéndole un hackeo a la página, pero bueno, vean, el nearshoring, la práctica de trasladar las operaciones empresariales a países cercanos, se está convirtiendo en un componente fundamental del comercio mundial moderno,
y de la política gubernamental. Ofrece ventajas como plazos de entrega más rápidos, menores costes logísticos y una coordinación más sencilla con la normativa local. México es un socio ideal del nearshoring para las empresas estadounidenses debido a su proximidad física, mano de obra cualificada y acuerdos de libre comercio. El nearshoring es una maniobra estratégica de Estados Unidos para reducir su dependencia de China en medio de las crecientes tensiones. Otros países como Vietnam, Taiwán e India están ganando importancia en el escenario del comercio mundial. Bueno, ahí está más o menos para que vean, lo vamos ya aterrizando a algo más concreto. Este es un portal muy bueno que yo les recomiendo. Está en inglés, pero ofrece contenido de primer nivel. Todo lo que yo no encuentro, espero que no sean accionistas de Excelsior o algo así, o Universal. No me gusta la información de estos portales. Esta de Mexico News Daily es brillante. Así se los digo, suscríbanse. Sí es de suscribirse, pero vale mucho la pena. Aquí, bueno, vamos a hablar rápido un poco en general, más que rápido en general, del tema del Istmo de Tehuantepec. Vean, el gobierno mexicano ha anunciado incentivos fiscales para atraer a empresas que inviertan en el corredor comercial del Istmo de Tehuantepec. Los incentivos incluyen una exención total del impuesto sobre la renta durante los primeros 3 años de operación y un descuento del 50% en el impuesto sobre la renta durante los 3 años siguientes. Las empresas que operen en la región también estarán exentas del impuesto sobre el valor añadido y tendrán acceso a los beneficios del comercio exterior. Los incentivos fiscales tienen por objeto promover el desarrollo económico de la región sudoriental y reducir las desigualdades regionales. El proyecto incluye la modernización de ferrocarriles y carreteras, así como la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se espera que el corredor comercial convierta a México en una potencia naviera mundial. Bueno, pues eso suena muy bien. Vamos a analizar. El gobierno mexicano ha promulgado, este es otro portal, ha promulgado un decreto para fomentar la inversión de los pueblos de desarrollo del bienestar del Istmo de Tehuantepec. Lo que decíamos, beneficios fiscales. Y vean, entre las actividades económicas elegibles se encuentra la electrónica, ahí está los semiconductores, energías renovables y bueno, lo que decíamos de créditos fiscales, etcétera. Bueno, y esto porque es relevante por varias razones, pero también por lo siguiente, y de esto casi nadie está hablando. La reducción fiscal, aquí se lee mucho mejor, vean, descuento del 50% del impuesto sobre la renta, no, exención total del impuesto sobre la renta durante los 3 primeros años de operación y descuento del 50% durante los 3 años siguientes. La disminución de algunos impuestos para promover el desarrollo. Eso puede parecer muy típico, muy usual, pero aquí lo importante que yo quiero que ustedes vean con detenimiento es lo siguiente. Esto es conocido en economía, así como yo lo observo, como la implementación de algo que se conoce como la curva de Laffer. Vean, este concepto nace de la mano del economista Arthur Laffer, que en 1980 sugirió una bajada de impuestos al por entonces candidato presidencial Ronald Reagan con el argumento de que esta acción liberaría la iniciativa individual de la población. Entonces, ¿cómo podemos entender cuál es el sentido de disminuir los impuestos? Pues, contrariamente a lo que quizás puedan pensar, es justamente aumentar la recaudación. Disminuyes el impuesto, y aquí lo ven, este punto de aquí los matemáticos le llaman el punto óptimo de la función, donde se adquiere la máxima recaudación, porque si tienes un impuesto de 0,
pues no recaudas nada. Si tienes un máximo impuesto, no va a haber ganancias, entonces nadie va a querer invertir. Esto no es ninguna genialidad, es nada más como decir que tengo una taza de café que cuesta 100 pesos, pues a 100 pesos nadie la va a comprar, obviamente, porque está muy cara, y si costase 0 pesos, pues la empresa no va a ganar nada, ¿no? No hay recaudación. Entonces el punto medio es disminuir el precio. Si uno disminuye, por ejemplo, en el caso de una taza de café, para quienes desconozcan de este tema de economía, yo puedo disminuir el precio de una taza de café o el precio de un insumo que estoy ofreciendo para aumentar las ganancias. ¿Por qué? Pues aumentan las ventas. Si lo vemos con impuestos es la misma analogía. Y por lo tanto, al aumentar las ventas, en este caso pensemos de café, aumentan las ganancias. Es lo mismo con los impuestos. Esta es la famosa curva de Laffer. Entonces tiene sentido que el gobierno de México, no me sé los tecnicismos, pues haga o implemente estas exenciones fiscales. ¿Ya vieron qué interesante? Entonces también se trata de aumentar la recaudación. Para quien no conozca, bueno, es todo un tema, la curva de Laffer, que está implementada en el ámbito de inversión del Istmo de Tehuantepec. Bueno, esta gráfica la vimos la semana pasada, son los principales puertos de este año: Coatzacoalcos, Veracruz, Veracruz, Manzanillo, Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Cayo Arcas, Campeche. Obviamente que desde el punto de vista geoestratégico, los más importantes son los de Veracruz. Ya dijimos la sesión anterior por qué. Vean, aquí tenemos algunas imágenes para quienes no conozcan el proyecto del Istmo, la interconexión de Coatzacoalcos con Salina Cruz. Obviamente que esto va a beneficiar el comercio de la zona occidental, de la costa occidental de Estados Unidos con la costa oriental, California, Miami, por decir un ejemplo, y también de Asia a Estados Unidos, costa, eh, pues vamos a llamarle oriental por ahora. Aquí es muy interesante porque no todo el mundo conoce la historia del Istmo. Aquí un artículo del País. Por supuesto que también se puede hablar mucho del Tratado McLean-Ocampo, pero también vean aquí el País dice: inicialmente el corredor fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 23 de enero de 1907 con el fin de transportar mercancía del Pacífico hacia la costa este de Estados Unidos. En su mejor momento, el cruce interoceánico movilizaba alrededor de 60 trenes al día, y gracias a su incorporación se fundaron las ciudades de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. Sin embargo, el Istmo atravesó por un periodo de crisis económicas y sociales que frenaron el desarrollo, y el antiguo corredor cayó en declive con la apertura del Canal de Panamá en 1914. La que hasta ese momento era una importante vía interoceánica, se vio eclipsada por la nueva ruta en el país centroamericano. Y bueno, ya saben, el presidente va a construir 3,000 kilómetros de vías férreas en el país al fin de su sexenio. Todo esto obviamente tiene que verse desde un punto de vista geopolítico. La formación de este bloque regional con soberanía mixta llamado Norteamérica, que es de algún modo el triunfo de la teoría de Robert Pastor, desde el desacoplamiento llamado COVID-19. Esto es muy importante porque hay que ponerlo en relación con lo que decíamos la semana pasada. La pregunta sería: ¿y dónde queda Latinoamérica? Bueno, ahorita vamos a verlo. Bueno, este es de Bloomberg, muy reciente.
en el sentido del presupuesto, aquí lo puse, este archivo en PDF ustedes lo van a poder leer, no lo voy a leer para que no nos retrasemos más, es prácticamente todo lo que se está discutiendo del presupuesto, ya ven que va a aumentar para financiar todos los grandes proyectos de infraestructura. Ahí está el Istmo de Tehuantepec. Y ya casi para ir finalizando, con algunas imágenes, obviamente, el tren de alta velocidad, Intercity 125, si no lo han visto, pues aquí está, se los presento, que va a hacer pruebas de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Este es el tercer tren de pasajeros que circulará en el Istmo de Tehuantepec y está diseñado para cubrir tramos largos en un menor tiempo. Aquí, esto es muy importante, vean, lo sacó el gobierno de México, que por cierto, ha salido mucha información muy importante en ex Twitter. Como remodelaban el algoritmo, están cambiando las dinámicas en que se presenta la información. De hecho, aprovecho para decirles, yo ya tengo mi palomita azul en ex Twitter, síganme como @21cabrera_. Ahí me pueden seguir, ya ven que yo estoy pues constantemente monitoreando y es muy interesante todo lo que surge a través del nuevo algoritmo de ex Twitter. Síganme como @21cabrera_, y ahí estoy también para que sigamos la interacción. Esto es en tiempo real, ya saben ustedes. Bueno, lo importante de esta imagen, pues es justamente que esto confirma, ven ustedes acá, el tema de los semiconductores. Aquí está, semiconductores. Entonces, un aspecto que hay que mencionar, los que no sepan del tema del tren interoceánico, porque bueno, claramente lo podemos ver como un gran logro, muy bien, va a haber más inversión, metales, petroquímica, pero yo destaco, y no es porque sean los demás menos importantes, pero a nivel geoestratégico, el de los semiconductores, porque es el que facilita el desarrollo de la inteligencia artificial desde el ámbito de Norteamérica y particularmente de Estados Unidos. Pues por eso Blinken estuvo en México y luego se fue a Indiana. Entonces todo está interconectado. Ahorita todavía faltan algunas diapositivas más y vamos a verlo desde un punto de vista comparativo. Vean, se pone muy interesante. Obviamente que ya recientemente el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pues ya dijo, gracias al corredor viene un mejor futuro para nuestro país y para la entidad. Oaxaca será la nueva ventana entre Asia y América del Norte. No es nada más para el ámbito de Estados Unidos, también con transporte de Asia, pero de eso tenemos que hablar un momento más, algunas precisiones. Bueno, vean, el Tren Maya va a conectar con el corredor interoceánico, se van a juntar los dos proyectos. Esto es muy interesante. Si no sabían, pues aquí los estamos enterando. Para quienes sean neófitos en estos temas, aquí tenemos algunos estudiantes también. Pero no hay que perder de vista esta importante diapositiva, porque de esto tampoco se está hablando mucho. Recientemente hubo una reunión, bueno, más bien un foro, el Foro Económico Oriental, que se llevó a cabo en Vladivostok, Rusia. Quienes no sepan, Vladivostok es la capital no oficial de la Rusia asiática. Está justamente del otro lado de Rusia. Y es interesante por su cercanía con Corea del Norte, pero también porque es un hub ferroviario y marítimo, los dos al mismo tiempo. Entonces, vean, los ferrocarriles rusos son en sí mismos un caso fascinante. Esto lo saqué de Pepe Escobar. Opera, entre otros, el Transiberiano, que resulta ser la línea ferroviaria más transitada del mundo, conectando Rusia desde los Urales hasta el lejano oriente. Chita, esta ciudad,
que pueden ver ustedes en este mapa. Aquí está Rusia, ¿no? Y aquí está una región, y aquí está la ciudad. Chita, a orillas del Transiberiano, está considerada la capital de los ferrocarriles rusos. Interesante, y nadie está hablando de Chita. Bueno, pocos hablan de Vladivostok. Estamos como más concentrados en Crimea. Y luego está el Ártico alberga el 80% del gas ruso, 20% del petróleo, 30% del territorio y 15% del PIB, pero solo cuenta con 2.5 millones de habitantes. El desarrollo de la ruta marítima septentrional o del norte requiere alta tecnología de primer orden como una flota de rompehielos en constante evolución. Esto se entiende mucho mejor con la siguiente imagen. Vean, este pues es Vladivostok, ahí lo pueden ustedes observar en la parte más alejada, más asiática de Rusia, y tiene que ver mucho con el Foro Económico Oriental, del que poco se habló, y lo dijimos en un taller anterior. ¿Por qué este ferrocarril transiberiano que recorre toda Rusia está siendo enormemente privilegiado por Putin? Bueno, lo dijimos, pero lo repito. Como Rusia es un país muy grande, la mejor manera de evitar una balcanización de Rusia es la construcción de este tren, el tren transiberiano, que impide efectivamente la balcanización de dicho país en múltiples países, que es justamente el proyecto balcanizador de Occidente. Y también lo dijimos en el taller pasado, los trenes mexicanos están coadyuvando a evitar la balcanización geográficamente determinada entre norte y sur. Bueno, vean, todo lo ocurrido en Vladivostok está directamente relacionado con la visita del norcoreano Kim Jong-un. Ya ven que se reunieron allá en esa región. Al fin y al cabo, en la región de Primorsky Krai, en extremo oriente, que es una región vecina inmediata de Norcorea. Vean qué interesante. Putin destacó que Rusia y Norcorea están desarrollando varios proyectos conjuntos en los sectores de transporte, comunicaciones, logística y marina. Mucho más que asuntos militares y espaciales, discutidos amistosamente por Putin y Kim, el meollo de la cuestión es la geoeconomía, una cooperación trilateral, Rusia, China y Norcorea, en esencia, para el desarrollo de los nuevos puertos marítimos y ferroviarios que tienen su eje y su vértice en la ciudad de Vladivostok. El tren transiberiano para la parte terrestre, obviamente, y la ruta marítima Vladivostok-Chennai en India. Vean, aquí se los puse, si no me equivoco, en esta imagen de aquí abajo. Este es el proyecto que también le llaman el Corredor Marítimo Oriental, que poco se conoce. El Corredor Marítimo Oriental va a interconectar a Vladivostok. Vean, todo este es un corredor marítimo con Chennai, India. Entonces, por eso se reunió Kim Jong-un con Putin en esta región, porque quieren incorporar a Corea a este proyecto e interconectar el tren coreano con los trenes de Vladivostok, y obviamente el gran hub, además de Vladivostok, es la ciudad de Chita. Interesante. Ya no es nada más la ruta de la seda, es el corredor marítimo oriental, también es lo que decíamos en varias ocasiones, el corredor internacional de transporte norte-sur que va a conectar a India con Rusia a través de Irán, y se va a finalizar en 2027, ya mero. Entonces tenemos que irnos, oigan, ya tenemos que irnos de vacaciones aquí en Arcadia, México. Primero al Tren Maya, al del Istmo de Tehuantepec, y también a Turkmenistán.
en 2027. Vean, qué interesante. Bueno, lo que decíamos, Vladivostok, Chennai, a ver qué más. Bueno, lo que decíamos de que la transición a una nueva moneda va a tardar 30 o 40 años, lo dijimos en ese momento. Esto es también parte de otro taller, ahorita no lo voy a mencionar. Y ya para finalizar, pues ahora sí, si recapitulamos algunos nodos importantes de esta sesión, eh, tenemos que tomar en consideración que el mundo va a ejes tripartitos. La Asociación Económica Integral Regional, 15 RCEP, que va a ser o es ya el tratado de libre comercio más grande del mundo, el de los BIMS de Yaroslav Lisobolik, también con un tercio de la cuota del Producto Interno Bruto Mundial, y finalmente el TEMEC con otro tercio. Y lo interesante del TEMEC, pues es también ya que aquí se habla mucho del famoso corredor TEMEC, que va a interconectar, vean, Sinaloa, Durango, Coahuila y Estados Unidos. A mí sí me gustaría saber, pues también, qué va a suceder con este proyecto. Aquí la pregunta sería, ¿será que Sheinbaum desarrollará este proyecto? Va a estar interesante por lo demás. Entonces, eso es importante que se sepa y ya nada más, a modo de conclusiones, eh, vean, nada más que me voy a quitar a mí mismo otra vez. Conclusiones. Con el auge del nearshoring, México quedó enquistado en el concepto de Norteamérica, lo cual pues nos beneficia, lo que dio origen a lo que aquí llamamos soberanía mixta. Es necesario que eventualmente nuestro país implemente una política de pivote hacia el sur, lo vimos la vez pasada, originada por el vasconcelismo de manera internacional, preferentemente con Brasil, pivote hacia el sur, preferentemente con Brasil, que está en los BRICS. ¿Por qué pivote hacia el sur? Porque tomemos como ejemplo el pivote hacia Oriente de Putin, que él es escuela de San Petersburgo, y su pivote hacia Vladivostok. Entonces se necesita implementar que México vea también al sur hacia Brasil. ¿Y cómo? Pues a través, y esta es una propuesta original de Arcadia México, propuesta inédita, exclusiva que les voy a dar de propuesta, a través de la creación de rutas comerciales con Sudamérica. Obviamente que tendrían que ser rutas comerciales marítimas. A nivel conceptual, se puede pensar en las ciudades sudamericanas occidentales, Perú, por ejemplo, y orientales, Brasil de las costas, a eso me refiero. Dicho en otras palabras, México debe mirar con mayor énfasis al llamado sur global. De ahí les puse yo ambas imágenes y recuerden ustedes que, como decíamos la sesión anterior, con el ámbito del vasconcelismo, Vasconcelos decía que las culturas que iban a florecer iban a ser las que están entre los trópicos. Y vean ustedes aquí abajo, en el mapa de aquí abajo, están señalados los trópicos, toda esta región cálida en rojizo, ahí se ve. Y vean lo que decíamos la vez anterior, cómo eso coincide en gran medida con el sur global. Impresionante, ¿no? La filosofía de Vasconcelos operativa, y vean ustedes cómo acá, pues Brasil y su interrelación con el sur de África, que veíamos la sesión anterior, pues es preponderante. Y particularmente Indonesia, vean,
debido a que la estrategia de Estados Unidos contra China se concentra en gran medida en el Pacífico, ya dijimos por qué, como se deriva de la teoría de Robert Kaplan, es recomendable que México se acerque a países como Indonesia, que son países bisagra que juegan con ambigüedad estratégica. Otros países de este tipo son Turquía, India y Venezuela. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué Turquía es un país con ambigüedad estratégica? ¿Por qué India y por qué Venezuela? Son los amortiguadores que están evitando una guerra termonuclear. Son los países amortiguadores que son capaces de arreglarse con Oriente y con Occidente al mismo tiempo. Sí, Venezuela también. Entonces son 4 países que yo he identificado. Incluso podríamos llamar eso que es un anillo amortiguador. Turquía, India, Indonesia, Venezuela, América del Sur. Entonces, aquí lo importante es tomar eso en consideración para que México pueda ampliar su espectro de relaciones diplomáticas, con todo el respeto que me merece Alicia Bárcena, que se están concentrando demasiado en Europa. No están viendo el crecimiento de Indonesia. Yo no estoy viendo que México se acerque a Indonesia, que México se acerque con rutas comerciales a Sudamérica, que México retome relaciones comerciales, tenga una política africana con Nigeria, que es un importante país productor, o con Sudáfrica y el cono surafricano, como sí tiene esa política Brasil. Lo vimos la vez pasada. Y aquí lo pongo también. Es imprescindible abrir la puerta diplomática a los países africanos, especialmente Sudáfrica y Nigeria, abiertas sus posibilidades a los 4 puntos cardinales. Ya vimos que al norte con el TEMEC y con el istmo también al mundo asiático, tal como dijo el gobernador de Oaxaca. Pero falta a Sudamérica y África. Entonces, abiertas sus posibilidades a los 4 puntos cardinales, México arribará a la concreción de lo que llamamos aquí en Arcadia su destino manifiesto mexicano al convertirse en el centro del mundo, Axis Mundi, que es precisamente el significado de su etimología mítica ancestral, que es justamente el significado de la etimología de México, el ombligo del mundo. Es decir, México puede llegar a ser el ombligo diplomático, comercial y cultural del mundo conocido. Entonces, hace falta que esto se siga debatiendo y pues que se sigan implementando nuevos proyectos de infraestructura, fortalecer el sureste, pero también que México no nada más vea al TEMEC, en el que ya nos incrustaron las circunstancias, sino también conectar con Sudamérica, porque vean, ¿cuál es la lógica? Si Vladivostok conectó con Chennai, aquí está Vladivostok y acá está Chennai en India, la pregunta lógica es, ¿qué nos impide a nosotros construir corredores marítimos con Sudamérica? Yo no le veo la imposibilidad. Entonces ahí queda para que vean que esta es una esta es un poco en gran medida la importancia de la diplomacia marítima. ¿Les gusta que le llamemos así temporalmente? Es la búsqueda y la persecución de la diplomacia marítima, por una parte, pero también diplomática y cultural. Entonces sí, ahí México tiene que verlo de manera interdisciplinaria. México obviamente que tiene que tomar una postura
neutra. Piensen, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero bueno, ahí ya no voy a decir más para no meterme en astilleros, diría un periodista. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes y si ustedes también están de acuerdo, pues quedo entonces atento también a sus comentarios, dudas, sugerencias. Empiezo con Arturo. Ok, Miguel, excelente presentación, te felicito. Me pareció fenomenal. Y supongo que lo que te quería, te puedo preguntar muchas cosas, pero Échale. este, supongo que creo que esta es la más interesante. ¿Qué tan radical crees que pueda ser Trump si regresa con México? ¿Qué tan? Porque creo que no sería como en el 2016, ¿no? O sea, entraría de una manera totalmente distinta, ya tendría muy bien identificado ahí en Washington quiénes son sus enemigos, a diferencia del 2016, y quiénes son sus aliados. O sea, sería un escenario peligroso para México. Y bueno, nada más esto como segundo punto, nada más como observación y pensamiento general. Yo creo que igual y no podemos tener esa conexión con Sudamérica aún, pero yo espero que sí se pueda en un futuro, al igual que tú, por el hecho de que pues hay mucha inestabilidad, por así decirlo, y, y ahora, por ejemplo, en la Argentina ya quieren dolarizar, pues tú ves, este, pero bueno, no sé, ese sería mi comentario, estimado. Sí, bueno, si en un momento le damos también la palabra a Héctor. Bueno, de una vez, si quieres, Héctor, cuéntanos. Ahí te voy contigo, Joel. Mira, me ha parecido muy interesante tu plática y creo yo que puedo aclarar varias de las dudas que puedan haber surgido. Mira, efectivamente, como después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio dejó de ser entre naciones, pues porque toda la industria de los principales países del mundo, principalmente los europeos, particularmente Alemania, estaba destruida y el único país que tenía su industria intacta, porque pues, había creado una industria de guerra, fueron los Estados Unidos. Entonces, para los Estados Unidos fue muy fácil transformar su industria de guerra en una industria de paz, pero no lo hizo como país, sino que le dejó a todas sus empresas la responsabilidad de recrear el, el comercio mundial. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Pues aprovecharon la habilidad manual, digamos así, de los países del sudeste asiático y Japón, desde luego. Y entonces, por ejemplo, aparecen en la posguerra, a finales, en el último tercio del siglo XX, los puertos industriales y entonces el comercio es entre empresas, ya no entre países. Entonces, al momento de que hablamos de un comercio entre empresas, pues estamos hablando de un comercio eficiente. Entonces, ese comercio eficiente hizo que pues, el sudeste asiático se convirtiera en el gran proveedor de los distintos, y así lo estamos, así lo vimos, las televisiones, los refrigeradores, etcétera, etcétera, o las partes venían de los países del sudeste asiático. Entonces, esto llevó a que en la actualidad prácticamente el 85% del comercio mundial en valor y en volumen sea por vía marítima en los dos océanos. Y como tú mencionas muy atinadamente,
convirtió a México en el ombligo del mundo. ¿Por qué? Pues porque estaba el canal de Panamá no tenía la capacidad, digamos, física para poder recibir gran parte de la producción. Y entonces aparece el famoso nearshoring. Entonces, pues nuestro país se convierte realmente en el centro de atracción de ese nearshoring. Y ahora voy a hablar en particular de la región del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec tiene en Oaxaca un gran limitante. El problema de los usos y costumbres limita muchas veces la reacción de la gente a las ideas que vayan, lo que ellos consideran, en contra de los usos y costumbres. Por otro lado, la conveniencia de que se cumplan con las reglas del justo a tiempo y de los inventarios cero, que eran las nuevas reglas del comercio mundial, hace que entonces proyectos como Lázaro Cárdenas o como Altamira en el Golfo se conviertan en puntos de atracción porque ahí se tiene espacio para armar y ya entregar a las casas distribuidoras de productos terminados esos productos. Me interesa en particular destacar aquí el caso de Puerto Chiapas. Puerto Chiapas es un puerto eh, tradicionalmente olvidado hasta que nos ponemos a reflexionar que a diferencia del proyecto transísmico, los barcos actualmente llegan a donde hay posibilidades de manejar grandes volúmenes y recibir grandes volúmenes. Entonces, si vemos Salina Cruz, desafortunadamente no se alcanzó a ampliar con la dimensión necesaria para recibir grandes barcos. Por decir grandes barcos, me estoy refiriendo a barcos con calados del orden de los 12 metros, que manejen del orden de eh, pues 15,000 contenedores, que es mucha carga, 15,000 son del orden de 200,000 toneladas de carga. Entonces esas 200,000 toneladas de carga, pues no las puedes tú producir en tallercitos, ¿no? Necesitas realmente plantas industriales bien organizadas, con personal calificado, y es ahí donde vienen lo que hace un momento mencionaba Carlos Vila de los sistemas intermodales portuario-costeros, que son centros en donde hay parque industrial, hay habitación para los que trabajan en el parque industrial, hay comunicación por internet, hay generación de energías limpias, energía eólica o, algunas veces producción de ay, bueno, de petróleos no contaminantes, refinados en otras formas, que respondan ya para el transporte marítimo, por ejemplo, a las especificaciones de la Organización Marítima Internacional. Entonces tenemos un caso muy
muy particular. Puerto Chiapas puede contar con una terminal remota que está a la profundidad deseada, que no interfiere con las actividades urbanas, que está conectada simplemente por un viaducto y que además cuenta con el personal capacitado, que puede ser precisamente capacitado mientras las industrias que son atraídas se manifiestan qué tipo de industria es, y entonces, en tanto ellas deciden y establecen su infraestructura para construir sus plantas, su equipamiento, es el mismo tiempo que tomaría capacitar a los egresados de las universidades y tecnológicos locales, lo cual en el caso de Chiapas, pues tenemos cuando menos dos entidades académicas que permiten precisamente capacitar al personal que va a alimentar a las industrias. Y entonces ya no tenemos que pensar también en grandes espacios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está necesitando ahorita? Se está necesitando lo que tú mencionaste muy correctamente, los componentes para los microchips y toda esa serie de elementos derivados de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, pues el espacio que necesitamos es un espacio relativamente reducido. Y lo que también tú mencionabas muy atinadamente, que era cuál es nuestro mercado natural. Nuestro mercado natural son los países de Centroamérica. Acuérdate que, cuando inclusive Vasconcelos lo decía, antes de que se consolidara México como país en las dimensiones que conocemos, pues Chiapas, Guatemala, El Salvador, etcétera, etcétera, eran parte de México, se independizaron y entonces los conocemos perfectamente y es nuestro mercado natural, porque en lugar de que, como el programa Puebla-Panamá que había hace muchos años, que en lugar de atravesar las aduanas de cada uno de esos países por tierra con todos los riesgos y además en materia de seguridad, pues por navegación de corta distancia, favorecemos el cabotaje, desarrollamos la Marina Nacional y entonces resulta que estamos atendiendo un mercado que es un mercado, vamos a decirlo así, cautivo, que nadie nos lo va a pelear y que va a significar que todo Centroamérica adquiera un desarrollo significativo hasta inclusive el Canal de Panamá, con muchas otras ventajas respecto del propio Canal de Panamá. Entonces, por eso el término del ombligo del mundo es muy aceptado. De aquí en adelante, pues, entonces podemos decir perfectamente que nuestro país es Axis Mundi. Ese es el comentario que yo quería hacer. Te agradezco muchísimo, Héctor. Vamos a también, pues, darle la palabra. Ahorita respondemos y platicamos. Primero, creo que estaba por ahí. Joel, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que ya dijeron muchas cosas. El señor dijo algo muy concreto, eh, de desarrollar los puertos muy eficientemente, ampliarlos. Yo creo que es como una primer fase esto del corredor interoceánico. Yo creo que se va a ir ampliando poco a poco. En cuanto a México, yo creo que tenemos muchas cosas muy fuertes y yo creo que lo que nos sostiene también es nuestra cultura. Eh, Somos muy milenarios en culturas, en muchas cosas. Y bueno, estoy muy emocionado yo a mi edad, ver tantos proyectos de trenes otra vez. Yo vivo aquí cerca en Coajimalpa y ya va a estar el tren
a Toluca, a Sinacantepec, lo siento, y bueno, creo que poco a poco estamos viendo un desarrollo interno en el país para que conecten los puertos de Oriente y Occidente y a la vez tenemos conectividad con todo el mundo. Yo soy de la idea de que debemos ir, debemos estar juntos todos como continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Yo soy de esa idea, pero también primero el desarrollo de Centroamérica, obviamente México ahí va, y la conectividad con Sudamérica. Somos un país, creo, muy importante y hay que cuidar, sobre todo para, a mi parecer, nuestras culturas y a la vez todo lo que se despliega de ahí, la comida, el pensamiento y demás. Muy buena clase. Gracias, Joel. Ahorita lo comentamos. Sí, Carlos Alberto. Sí, mira, yo nomás quiero intervenir para que sepan quién es Héctor López Gutiérrez, Sí. que tuvo la amabilidad de participar en este curso. Él es decano de Puertos de México, catedrático del UNAM, director de Puertos y Marinas Mercantes de México durante 25 años, una de las máximas autoridades de América en puertos, por supuesto, sumamente respetado en el Colegio de Ingenieros Civiles, en la industria marítima, y pues ha escrito un par de libros que han sido el libro del año de ingeniería pues a nivel nacional, ¿no? Entonces todo un personaje, dio clases creo que desde 1965, más o menos, quizás un poquito menos, desde 60, ¿no? Y pues ahorita está participando en este proyecto de la terminal portuaria remota junto conmigo, lo cual yo me siento muy honrado de tener a un personaje de estos niveles, pues, ¿cómo se llama? Pues dándole el visto bueno y diciéndonos, ¿sabes qué? Lo que están haciendo no está equivocado. Así que, Héctor, muchas gracias por compartirnos Es un gurú de los puertos, ¿no? Y por supuesto, de todo lo que es el transporte marítimo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, gracias, Carlos. Es que la verdad el tema está muy interesante, sí da para una muy vigorosa plática. Yo diría que, bueno, intentando redondear un poco todo lo que se ha comentado, pues en relación al ámbito comercial, lo que observo desde la geopolítica, pues es una redistribución de la diplomacia marítima, como habíamos dicho, en el sentido de que, como comentaba el ingeniero Héctor, pues es justamente el ámbito después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los puertos, lo que le proporciona una gran estabilidad al orbe. Entonces, no es nada más pensar el puerto como desarrollo económico, que por supuesto, sino también como un método de difusión de la paz, que es algo a lo que nos dedicamos exhaustivamente en este proyecto llamado Arcadia México, a la creación de argumentos para la promoción de la paz, que se ha dado históricamente, y los ejemplos abundan, a partir de la concreción de las rutas comerciales y de los puertos de diversa índole, marítimos y también los ferrocarriles y las rutas. Piensen ustedes en su momento la ruta de la seda de China, ya saben ustedes, con la dinastía Han, pues le dio una gran prosperidad y estabilidad a todo el ámbito que hoy se conoce como Medio Oriente. Pues justamente lo que estamos viendo. Es decir, la reordenación tripartita del mundo a partir de los diversos orbes marítimos debe obedecer a esta arquitectura diplomática. O nos vamos a una creación arquitectónica marítima planetaria, o nos vamos a una guerra que nadie quiere y además nadie sobreviviría, ¿no? Entonces hay que verlo también con ese enfoque y por supuesto lo que se comentaba con Joel, pues el ámbito de que pues México está teniendo un gran pues ímpetu y está luciendo por su infraestructura más reciente, comparto contigo esa emoción, y también un poco pues respondiendo a lo que preguntaba Arturo sobre qué pasaría con el trumpismo y en el ámbito de lo que vimos de América,
pues no podría decírtelo así a rajatabla, pero sí podría decirte que de entrada intentaría eliminar la inflación de Estados Unidos, que ya ves que se dio con el aumento, la inflación con la guerra en Ucrania, y también intentaría capturar Sudamérica. De hecho, en gran medida, el proyecto llamado en Argentina el candidato Milei, pues es el intento justamente de Estados Unidos por atraer a Argentina o no perderla de su esfera de influencia. Y obviamente que Bolsonaro también representaba ese ámbito. ¿Por qué? Porque por axiomas que se desprenden de la geopolítica de Robert Kaplan, tener el acceso a Sudamérica es fundamental para intentar nivelar lo que le queda de unilateralismo, o vamos a llamarle de influencia global a Estados Unidos. Entonces, obviamente que eso también implica su estrategia de contención en el Pacífico y finalmente el desarrollo del nearshoring en su vecindad inmediata con México, que dará para la posteridad, pues que nosotros sigamos desarrollando el ámbito, como comenta el ingeniero, con Centroamérica y con Sudamérica. Entonces, eso es lo que yo podría comentar, y la verdad es que el tema da para muchísimo, y pues espero que se hagan muchos más sobre el tema portuario, que particularmente a mí también me llama mucho la atención, en el sentido de que México pues es un país bioceánico. Todo esto surgió, toda esta plática que estamos teniendo en este momento, un poco de contexto, surgió obviamente con pues la importante intermediación de Carlos Alberto, cuando hablábamos en el curso de Introducción a la Geopolítica que México es un país bioceánico y que Rusia se está ahorita pues desafiando, o está más bien luciéndose con su armamento, pero luchando por ello para conquistar el acceso al mar en el Mar Negro, la salida al mar. Y aquí que somos un país bioceánico, que es una de las principales características geoestratégicas de cualquier país, no lo hemos sabido aprovechar a nivel histórico. Entonces, yo creo que una conclusión personal, después de esta pequeña plática, es que este es el mejor momento para o sea, a nivel estratégico, el timing histórico en el que nos encontramos, etcétera, y cultural y filosófico, por lo que vimos, para la concreción de cualquier proyecto de este tipo portuario, de diplomacia marítima. Pero ya vimos que no es nada más por decir, sí es que va a haber crecimiento económico. No somos economicistas, es también todo lo que dijimos, las virtudes geopolíticas bioceánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo remataría con esta frase: la capacidad que México tiene para ser verdaderamente un garante de paz, una gran diplomacia entre Estados Unidos, Latinoamérica, el mundo del Pacífico, conectar con China y con África y Europa. Eso es algo que se puede desprender de todo lo que hemos dicho aquí. No sé si tú también quieras comentar algo más, mi estimado